¿Ya? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy el pastor Julio Palacio desde la ciudad de Filadelfia. Le dicen la ciudad de la amistad y del amor. Hoy tenemos nuestro programa número 8 en diálogos y vamos a estar hablando de un tema muy importante, especialmente en esta coyuntura, libres de temor. El temor para muchos es una atadura que paraliza y hace retroceder a muchos, haciendo que pierdan la tranquilidad, la armonía y la paz necesaria. Mire, si usted está experimentando estos síntomas que no le permiten llevar sus actividades diarias rutinarias, usted debe acudir a la ayuda médica profesional. Mire, es sumamente importante conocer que enfermedades como el estrés, la depresión, la ansiedad, la melancolía, la rabia, la angustia y otras emociones que se consideran negativas o desagradables pueden llevar a afectar realmente nuestro sistema inmunológico. Nosotros desde la perspectiva bíblica y psicológica queremos darle información y orientación que les permita conocer el consejo oportuno de la palabra de Dios. Mire, dice la Biblia, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire, la definición de miedo tiene muchas explicaciones, pero podemos definirlo como una de las emociones básicas del ser humano. No debemos confundir con la fobia, es otra cosa, que son miedos irracionales. El miedo, estimados amigos, tiene una función fundamental, asegurar nuestra supervivencia. Si no tuviéramos miedo, moriríamos. Esto nos lleva a una serie de preguntas. ¿Para qué son las emociones? Las emociones son para vivirlas, usándolas para lo que sirve, no usándolo para lo que no sirve. Cuando tienes un mal día, la emoción de la rabia, en lugar de usarla en su casa contra su esposa, sus hijos, usar esa rabia para resolver el problema. Esa es la esencia de la inteligencia emocional. La esencia de la inteligencia emocional es ser capaz de usar las emociones para lo que están. Porque, mire, el diseñó nuestro cuerpo, Dios que nos hizo y puso emociones, las puso por alguna razón. No porque se le ocurrió, mira, yo voy a poner a estos sujetos, estos seres humanos, alguna emoción para que sientan esto. No, resulta que si lo usamos para lo que sirve, entonces vamos a estar bien aunque estemos enojados. Hay que usar las emociones para lo que están hechas. Por ejemplo, la depresión no está hecha para que una persona se quite la vida, salte de un edificio, sirve para revivir un problema e intentar resolverlo. Las emociones están conectadas con todo. Mire, las emociones son fundamentales. En el uso negativo de las emociones puede generar una serie de patologías o enfermedades cuyo origen está en la mente. En el día de hoy, al hablar de, de las emociones, mire, me han pedido que explique lo que significa
enfermedad psicosomática. Yo diría enfermedades psicosomáticas. Este es un tema un poquito difícil de tratar porque cuando uno habla de enfermedades psicosomáticas, algunas personas entienden que le están diciendo que él o ella se están inventando la enfermedad o la condición que padece. Por ende, me gustaría comenzar estableciendo que una enfermedad psicosomática no es una enfermedad que alguien se inventó. Una enfermedad psicosomática no necesariamente es una forma que alguien está utilizando para manipular a otra persona. Cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, estamos hablando de una condición física, de una enfermedad que tiene un componente emocional, una enfermedad que puede definitivamente tener un factor médico, una explicación bacteriana, digamos, pero que también está envuelto en una condición o una situación emocional. Mire, Dios, quien diseñó y puso emociones en nosotros, como dijo anteriormente, al hablarnos de su paz, quiere reafirmar con sus promesas nuestro funcionamiento emocional. En Efesios capítulo 4, el versículo 26, dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay gente que cree que los cristianos no debemos enojarnos. No es así. Lo que Dios nos exhorta es a no dejarnos dominar por la emoción de la rabia. Dicho esto, vamos a tratar el tema. Quiero comenzar hablando de una manera más conceptual sobre el balance entre cuerpo, mente y espíritu. Hay unas discusiones a veces que ocurren si el ser humano es alma o alma, cuerpo y espíritu. Mi intención no es entrar en esa discusión teológica, sino meramente establecer que la experiencia del cuerpo, o sea, la manera en que el cuerpo opera y las experiencias que tenemos con el cuerpo son distinguibles, diferenciables de la experiencia que tenemos en nuestra mente. Y es diferenciable también de la experiencia espiritual. Por ejemplo, cuando pensamos en cómo el cuerpo conoce la realidad, entonces sabemos que el cuerpo conoce por medio de los sentidos y la mente, por otro lado, conoce a través de la percepción y de la razón. El espíritu conoce la realidad por medio de la fe. Así que fíjese que hay unas distinciones que podemos hacer entre cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es una realidad física. La mente es una experiencia psicológica y el espíritu es una experiencia, como dice la Biblia, espiritual. Ahora, establezco pues entonces que podemos, ¿verdad?, diferenciar, mire, en estos tres factores. Al diferenciar de esto, en estos tres niveles de experiencia, vamos a discutir uno por uno. Hoy les voy a hablar del cuerpo, cómo somatiza y manifiesta ciertas enfermedades producto de emociones desordenadas. Mire, la constante rabia, ira, el estrés nos lleva a somatizar ciertas enfermedades. Esto es lo que nosotros queremos decir con enfermedades psicosomáticas.
nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento. Vamos no a hablar ahora de espíritu ni de mente. Vamos a hablar de cuerpo por el momento. Miren, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Dice la Escritura que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Ahora mismo, la pandemia, la cuarentena, la posibilidad cierta de que la economía va a sufrir un colapso económico, aterroriza mucho. Les da miedo. Solo pensamiento de que va a pasar nos lleva a un estrés exagerado. Y ese estrés exagerado se siente en el cuerpo, se siente en la mente también. El cuerpo recibe el impacto de ese estrés acumulado que lleva al cuerpo a sentirse fatigado, cansado, con dolor, a sentirse que se está quemando. Como dicen en inglés, burnout. Esa quemazón, esa fatiga, ese malestar, ese burnout, disminuye la defensa del cuerpo. Así que a veces a someternos a trabajos que no terminan, someternos a trabajos exagerados, a preocuparnos por las cosas que no tenemos control, pueden hacer que suban los niveles de estrés y ese aumento en el estrés lo que nos lleva a una fatiga. Mira esto, que debilita nuestro sistema inmunológico de nuestro cuerpo y hace que algunas enfermedades oportunistas, virus, bacterias, puedan tomar ventajas y desarrollarse. Cuando si estuviéramos en nuestra fuerza usual, no se desarrollaría. Mire, dermatitis, colon irritado, asma. Así que el estrés causa un terrible problema en nosotros. De tal manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, cuidar nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento. Mire, esa fatiga hace que lleva al cuerpo a sentirse como con dolor y esa fatiga, esa quemazón disminuye la defensa, nuestro sistema inmunológico es afectado. Pero fíjese que sin embargo, que lo que llevó a que nosotros acumuláramos tanto estrés es una actitud equivocada, una dificultad en poner las prioridades correctas. Así que fíjese que allí hay un factor psicológico, una experiencia emocional, si usted quiere, una situación, una forma de pensar, una visión de mundo muy particular que llevan entonces, o que culmina, o puede culminar en una condición física o en una enfermedad inclusive. Así que el estrés acumulado, y cuando digo estrés, les aclaro algo. Muchas veces la persona, cuando oye esa palabra, como una palabra que está tan exageradamente usada en nuestra cultura, y decimos, no, que aquí está estresado, que está estresado, pero no nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos formalmente de lo que es el estrés, estamos hablando de una producción excesiva de una serie de hormonas y una serie de sustancias que afectan al cerebro, le hacen funcionar de una manera particular y muchas veces de una forma negativa que puede culminar en consecuencias de índole médico. Así que estoy estableciendo que debemos cuidar nuestros cuerpos y para cuidar nuestros cuerpos tenemos que también mirar el funcionamiento nuestro emocional, la forma de nosotros ver la vida, la manera en que nosotros pensamos, porque de ahí surgen entonces muchos hábitos, muchas costumbres que a veces nos hacen daño. Por eso el Señor te dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo,
no magnifique el problema, lo cual no significa que no existe o que no te puede hacer daño. Pero Dios te pide tener la actitud correcta. Una enfermedad psicosomática es eso, una enfermedad o una condición que surge, como dije al principio, surge de unas explicaciones físicas, pero también de una manera de ver la realidad. Mira, hay una relación entre el sistema inmunológico y el sistema de neurotransmisores. Los neurotransmisores son aquellas sustancias que en el cerebro ayudan en la regulación de nuestras emociones. Estoy hablando esto a grandes rasgos, porque quizás si fuera médico pudiera entrar en más explicaciones, pero por lo pronto con esto nos basta para establecer que cuando las emociones nuestras están fuera de orden, nuestro sistema inmunológico se puede alterar y viceversa. O sea, que estos dos sistemas, mire, se relacionan y se afectan uno al otro. Así que cuando hay ciertas emociones, pues podrían desarrollarse también ciertas manifestaciones en nuestra parte física. Así que fíjense que el cuerpo no está separado de la mente, sino que están altamente conectados. Cuando nosotros hablamos de cuerpo y mente, en realidad estamos hablando de una unidad, que de la manera en que funciona, funciona como una unidad. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Muchas veces usamos, mire, el alimento como una manera de autogratificarnos. El alimento se supone que lo ingerimos para proveernos una nutrición, unos minerales, una fuente de energía, etcétera, para que nuestra vida pueda continuar. Pero muchas veces el valor que adquiere el alimento es como una manera de autogratificarnos. Mire, por ejemplo, la persona que es adicta a los dulces tiene que comer dulce, porque si usted no le da dulce, la persona siente que le falta algo. Mire, la persona que come como una manera de tranquilizarse o tranquilizar su estado de ansiedad y estrés, o le hace que pierda apetito o que gane apetito, que coma muchísimo más. Mire, en conclusión, el estrés, la depresión y la ansiedad son enemigos que pueden destruir a una persona y hacerle infeliz. Pero si rendimos nuestra voluntad a Dios y permitimos al Espíritu de Dios tomar control nuestro, de nuestro corazón y de nuestras emociones, veremos efectivamente cambios sustanciales que nos conducirán a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo soy el pastor Julio Palacios, desde la ciudad de Filadelfia. Este es su programa, Diálogos. Que el Señor les bendiga. Confíe en el Señor. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hasta nuestro próximo programa. Bendiciones.